Medicina. Les hablaremos sobre traumatismo torácico abierto. Este es aquel traumatismo de tórax, también denominado penetrante, en el que se ha producido solución de continuidad en la pleura, con presencia de lesiones dentro de la cavidad pleural. Es producido por diferentes objetos, especialmente de arma blanca o también de arma fuego, luego de atravesar la pared torácica. En ocasiones también resulta como complicación de procedimientos invasivos, como es la toracocentesis, pero no es tan frecuente. En cuanto a su epidemiología, tenemos que el trauma torácico representa el 96%, siendo el 4% de trauma cerrado. Este trauma torácico penetrante representa el 25% de las muertes. De ellas, el 3 al 10% es por arma blanca y del 14 al 20% ocasionada por arma de fuego. Tenemos que este trauma puede ser manejado mediante avenamientos pleurales. El 15 al 30% de las lesiones penetrantes torácicas vienen a requerir lo que es una toracotomía, mientras que el 11% de los pacientes con este trauma requieren lo que es la intubación endotraqueal al ingresar al centro de trauma. El 75% va a aumentar una mortalidad cuando está asociado a lo que es un shock. Las heridas por arma blanca. Este tipo de herida la producen instrumentos que tienen como mecanismo de acción una parte afilada o la punta que puede causar una lesión penetrante en el tórax. Estas heridas en los pacientes cuando sufren en la línea axilar posterior no se le debe realizar una laparotomía diagnóstica debido a que no se podría ver las heridas retroperitoneales. Las heridas retroperitoneales deben explorarse quirúrgicamente porque hay lesiones que pueden ser genitourinarias, colónicas y diafragmáticas. En lesiones mediales a esta línea axilar se puede realizar cualquiera de las opciones descritas previamente, siempre y cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable. Ya. Las lesiones por arma de fuego. Estos son instrumentos de diversas formas y tamaños. Su función es lanzar un proyectil de manera violenta a través de un cilindro metálico, debido a la acción de una fuerza gaseosa expansiva controlada que es producida por una carga explosiva en un medio cerrado. Estas heridas requieren una laparotomía exploradora, ya que hay lesión en el 90% de los casos. Se produce por lesiones de explosión, una onda expansiva y cizallamiento. Se deben incluir aquellas heridas del tórax bajo, abdomen y espalda, y también los flancos. En cuanto al mecanismo de lesión, tenemos que hay tres principios básicos que son la disipación de la energía cinética, las lesiones por proyectiles secundarios y las lesiones por cavitación. La magnitud del daño tisular va a estar determinado por el intercambio de energía que ocurre entre el proyectil, es decir, su energía cinética, y los tejidos lesionados. Los proyectiles secundarios son aquellos que surgen de la fragmentación del proyectil original, luego de impactar contra una estructura densa, por ejemplo, un hueso, o elementos metálicos usados por el paciente. Estos pueden generar un mayor trauma que los proyectiles primarios y generalmente siguen trayectos impredecibles. Los misiles de baja velocidad generan cavitaciones ligeramente mayores a su diámetro, mientras que los misiles de alta velocidad generan mayores cavitaciones y por ende una mayor destrucción tisular. En cuanto a las manifestaciones clínicas, los síntomas pueden variar según las estructuras u órganos afectados. En general, va a ser el dolor torácico, la disnea, la respiración acelerada y superficial, la disminución del nivel de la conciencia y los mareos. También en caso de traumatismos que afecten el corazón o los grandes vasos, pueden aparecer síntomas como la insuficiencia cardíaca, algunas arritmias y el shock. También en el examen físico se va a encontrar el murmullo vesicular,
la taquipnia y la hipotensión arterial. En cuanto a las lesiones esperables, esta van a incluir el neumotórax. Puede ser simple, a tensión o abierto. Y ocurre en un 8 al 42% en trauma penetrante torácico. El neumotórax, que ocurre en un 28% de los casos. Las lesiones del parénquima pulmonar. Del 10 al 15% de los pacientes va a requerir una toracotomía por hemorragia continua. Lesión penetrante cardíaca. La mortalidad suele ser del 70%. El taponamiento cardíaco, esta es una manifestación patoneumónica de lesión penetrante cardíaca. Las lesiones vasculares, incluyendo aorta, vena cava superior, vena cava inferior y grandes vasos, ocurren en más del 90% y este tipo de lesiones son producidas por traumas penetrantes. La lesión del árbol tráqueo-bronquial, del 1 al 3% de las lesiones bronquiales, del 24 al 75% son lesiones traqueales asociadas a trauma penetrante. La perforación diafragmática, la lesión diafragmática también. Esta ocurre en el 42% de lesiones diafragmáticas, luego de heridas penetrantes toracoabdominales izquierdas y la lesión del conducto torácico, que es muy poco frecuente. Entre otras lesiones tenemos la de cuerpos extraños. Es muy común la presencia de estos cuerpos intrapulmonares, ejemplo, los proyectiles, luego de traumas penetrantes. No es recomendable la remoción de los mismos si se encuentra en zonas periféricas del pulmón, si el paciente no tiene otra indicación de toracotomía. Dichos misiles deben controlarse. Los cuerpos extraños localizados en zonas centrales adyacentes a estructuras vasculares deben ser extraídos profilácticamente para evitar futuras complicaciones. También tenemos las heridas por empalamiento. Son lesiones poco comunes, generalmente letales. Nunca debe ser extraído el elemento traumático en la sala de emergencia. En tanto a las heridas transfixiantes de mediastino, tenemos que los pacientes con este tipo de heridas y anormalidad hemodinámica deben ser conducidos al quirófano en forma inmediata. Los pacientes hemodinámicamente compensados pueden ser manejados inicialmente en forma no operatoria mediante la realización de una tomografía computarizada de tórax con contraste. En cuanto a los métodos diagnósticos, tenemos que el rayo X de tórax, este nos va a permitir diagnosticar lo que son las lesiones óseas torácicas, como las fracturas costales, claviculares, entre otras, las lesiones pleuroparenquimatosas, que de estas tenemos el neumotórax o el hemotórax, entre otras, y las lesiones diafragmáticas. En cuanto a la tomografía computarizada de tórax, tenemos que esta actualmente es el estándar de referencia o gold estándar en pacientes que se encuentran hemodinámicamente normales. Se hace para comprobar lo que son lesiones mediastínicas, neumotórax anterior, contusiones pulmonares y lesiones vertebrales. Ya, en cuanto a la ecografía, este se va a realizar para lo que es el derrame pleural y tiene una sensibilidad diagnóstica de lo que es el 97%. Tenemos el ecocardiograma bidimensional, que este se hace para lo que es el diagnóstico de la lesión penetrante cardíaca y el taponamiento cardíaco y va a tener una sensibilidad del 90% y especificidad del 97%. La angiografía, que se va a realizar para el diagnóstico de lesiones de grandes vasos. El esofagograma, que se va a realizar para lo que son las perforaciones esofágicas o lesiones diafragmáticas. La esofagoscopía, que nos ayuda con el diagnóstico de las perforaciones esofágicas. La fibrofonoscopía, que descarta las lesiones del árbol tráqueo-bronquial. También tenemos lo que es la videolaparoscopía, que este es el método de lesión para el diagnóstico de lo que son las lesiones diafragmáticas en pacientes con trauma tóraco-abdominal penetrante en el lado izquierdo, que se encuentran hemodinámicamente normales y que no tienen signos de peritonismo. Además, hay que tomar en cuenta que del 15 al 30% de las lesiones penetrantes torácicas van a requerir lo que es una toracotomía como medida terapéutica inicial. Respecto a la evaluación primaria, el personal de atención prehospitalaria como primer paso para el algoritmo de
atención en el trauma, debe realizar lo que es el A, B, C, D y E. El A, que es la vía aérea permeable, se debe asegurar de que la vía aérea esté abierta, sin obstáculos y que tampoco exista riesgo de obstrucción. Esto se puede llevar a cabo por medio de maniobras y herramientas tales como maniobra de frente-mentón. La B, que significa respiración, ventilación y oxigenación. Este es el segundo paso luego de permeabilizar lo que es la vía aérea e inmovilizar lo que es la columna cervical. El personal de atención prehospitalaria se debe asegurar de que llegue el suficiente oxígeno a los pulmones para mantener el proceso metabólico aeróbico. Además, las causas originadas a nivel respiratorio por lo que puede producirse una hipoxia son las alteraciones de ventilación. Este paso es muy importante en los traumatismos torácicos, teniendo en cuenta el riesgo de lesiones pulmonares y cardíacas, ya que controlando la ventilación se puede evitar de cierta manera lo que es la aparición de choques circulatorios y además es un complemento en su tratamiento. La C, que significa circulación, control de herramientas y perfusión de los tejidos. Este es el paso más importante en el abordaje de los pacientes con traumatismos torácicos por proyectiles de arma de fuego, ya que en el tórax se alojan grandes vasos por donde se transporta gran cantidad de volemia del cuerpo y que pueden resultar afectados. Aquí también se debe tener en cuenta si la hemorragia es capilar, venosa o arterial. La D, que significa el déficit neurológico, consiste en una breve valoración neurológica del nivel de conciencia utilizando lo que es la escala de coma de Glasgow. Además, este paso es muy importante, realizar lo que es esta evaluación, resultando aquí también alterados los factores, ya sea relacionado con lo que es el consumo de drogas, lo que es muy frecuente en pacientes con heridas por arma de fuego. También pueden arrojar lo que son resultados importantes para considerar lo que son daños neurológicos asociados de manera directa o indirecta al impacto del proyectil. La E, que significa posición, no se ha completado toda la valoración del paciente hasta examinar completamente lo que es el A, el B y el C y el D. Y para cuando el médico o el evaluador llega a este punto, ya se debe contar con la permeabilización de la vía aérea, con accesos venosos y con la monitorización pertinente, además de haber iniciado lo que es la reanimación. Respecto al tratamiento de las lesiones secundarias al trauma, aquí, como las lesiones secundarias al trauma existen muchas, en este caso de la herida en tórax por proyectil de arma de fuego, se tiene que las más frecuentes son el neumotórax abierto, la tensión, el hemotórax y el taponamiento cardíaco, siendo lesiones de gran importancia que resultan a causa de una reacción que tiene el impacto inicial. Por ejemplo, un proyectil impacta en el tórax, y esto va a atravesar en el tórax o en la pared torácica del hombre, perforando lo que es la pared pulmonar, que se conoce como una lesión primaria. A causa de la ruptura pulmonar, el aire que se aloja dentro de los pulmones sale a la cavidad pleural, generando esto ya un neumotórax, que se conoce como lesión secundaria. Entonces, esto va a depender también de la complicación que tenga el paciente debido al trauma abierto. Depende de eso, también se puede realizar lo que es una pleurotomía exclusiva o una cirugía torácica. También es importante recalcar en el tratamiento que existen cirugías extratorácicas realizadas en pacientes con trauma torácico por arma de fuego, siendo las abdominales las más frecuentes, las traumatológicas, seguido de las vasculares, de las paredes blandas y las craneoencefálicas. Eso es todo, muchas gracias.